no tenemos un partido político o una religión definida e invitamos a todos y todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito y al pie, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, después subiremos la conversación a YouTube, así como salió sin editar ni nada, para que podamos mirarla cuando queramos. Y ahora sí, saludamos a Graciela Camaño, diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por Consenso Federal, que nos va a contar acerca del proyecto de ley de protección de humedales presentado en el Congreso de la Nación. Graciela, antes que nada te agradecemos por estar acá y contanos de qué se trata el proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ustedes lo conocen. Estamos hace bastante tiempo en mora, fundamentalmente en la Cámara de Diputados de la Nación, en donde recibimos ya 2 medias sanciones del Senado relativas al tema de protección de humedales, y no tuvieron tratamiento. Esto nos dejó a los argentinos en una situación de desprotección de humedales muy importantes. Ustedes saben que los humedales son espacios que contribuyen de modo muy decisivo al bienestar del ambiente y que tienen funciones de las cuales se derivan múltiples beneficios. Y bueno, hay sin lugar a ninguna duda una enorme tirantez entre los intereses de pocos y los intereses de las mayorías, ¿no es cierto? Así que más allá de tener algún tipo de lineamiento general dado por los tratados internacionales, Argentina en materia de humedales tiene aprobado, firmado desde el año 91, el tratado internacional, pero lo cierto es que no hemos avanzado un ápice aún en materia de una legislación que proteja las zonas de humedales. Lo que estamos haciendo es, bueno, de alguna manera tratar una múltiple cantidad de proyectos. Yo la verdad es que el proyecto mío tomó mucho como referencia lo que hicieron las provincias en el Senado, porque allí te encontrás con una gran ventaja, que es que hay como una suerte de paso dado ya por las provincias, que en 2 oportunidades se dieron la posibilidad de la aprobación de la media sanción en el Senado. Nosotros, como país federal que somos, en ese sentido, bueno, es sumamente importante que una ley que va a tener que ver con bienes naturales de las provincias tengan el beneplácito de las provincias. Así que bueno. Hablabas recién del valor de los humedales. Para quienes nos escuchan y no conocen, ¿nos querés contar cuáles son los servicios ecosistémicos que brindan? Ya, vos tenés, en principio, es el albergue de la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, son fuentes de agua, mitigan sequías e inundaciones, suministran alimento, albergan una riquísima biodiversidad, almacenan carbono, entre otros muchos servicios ecosistémicos, ¿no? Y vos fíjate que no son transiciones entre sistemas acuáticos y terrestres, sino que tienen características estructurales y funcionales propias, que hace que sean diferentes, que no sean iguales unos y otros, ¿no? Y honestamente la producción masiva ha hecho que, bueno, la humanidad y la Argentina fundamentalmente haya perdido extensas extensiones de humedales. Nosotros estamos viendo y viviendo casi visualmente lo que implica, digamos, una política, digamos, de angurria económica llevada adelante en el territorio de los humedales, en lo que nos ocurre con los incendios que advertimos, no por primera vez, porque de hecho en el Ministerio de Ambiente hay un área que ya tiene un diagnóstico de la situación de la pampeanización de la zona de Entre Ríos. Esto de extender la frontera agrícola
a toda costa e incluso producir incendios intencionales a los efectos de poder seguir ampliándola. Bueno, esto ya lo vimos, lo vivimos, lo tuvimos presente en años anteriores y de hecho en el Ministerio de Ambiente hay un área que tiene un diagnóstico preciso de lo que nos ocurre en Entre Ríos, ¿no? Bueno, esto forma parte de uno de los ejemplos vívidos que tenemos de lo que significa, digamos, la falta de respeto de las zonas de humedales. Después, el proyecto hace referencia al uso sostenible y racional de los humedales. ¿Querés contarnos más sobre este punto? Porque en realidad, mira, y de hecho ustedes participaron y nosotros escuchamos en todas las audiencias públicas que tuvimos a lo largo de todas las reuniones que se hicieron en las charlas, en las ecocharlas del Congreso de la Nación, de testimonios de pobladores, ¿no es cierto? En donde vos tenés, digamos, una suerte de producción casi artesanal, que es la que sobrevive en la región, en la zona. Bueno, nosotros eso lo tenemos que tener en cuenta. Nosotros no podemos ignorar la realidad de esa suerte de preexistencia responsable que existe en los humedales. Fueron precisamente todos los testimonios que recibimos en la comisión de los originarios, ¿no? de los habitantes de los humedales. Bueno, al pensar en una ley que tenga una mirada sustentable en la materia, tenemos que pensar en una realidad que no sacralice a punto tal de privar también de esa preexistencia que es parte del humedal. Porque más allá que sea humana, es parte del humedal. Total. Pero bueno, y metiéndonos más en el proyecto, el artículo 5 dispone la creación de un inventario nacional de humedales. ¿Cómo Sí. van a clasificarse estos humedales? Mira, ahí es interesante saber que no somos fundacionales nunca en nada. Yo siempre digo, y tengo una muy buena edad como para decirlo, hay un trabajo muy interesante que lo hizo la Universidad de General San Martín a pedido del Ministerio de Ambiente, y lo que propone la universidad es hacerlo en 4 niveles. Hay uno de los niveles que ya está elaborado y publicado desde el año 2017, que es la detección de las regiones de humedales. Después tenés el sistema de paisajes de humedales, eh, la unidad de paisajes de humedales y la unidad de humedales. Esos son como los 4. Se cortó un segundo. A ver. No sé Perdóname. hola, sí, no sé si se cortó a mí o a vos. No, a mí porque me entró una llamada telefónica, te pido Ah, la... ok, ok. Bueno, como te decía, en el proyecto nosotros hablamos de 3 zonas, ¿no? Mm. Pero ya tenemos un trabajo adelantado, me parece que por ahí pasa. Y ahí también están las charlas en la comisión entre los asesores por ahora, porque, bueno, para muchos de nosotros es muy importante el tema del inventario de humedales. Prácticamente todos los proyectos de alguna manera expresan esa necesidad. Tuvimos con los asesores, el personal de la Secretaría del Ministerio de Ambiente, bueno, es como que hay una relativización al inventario, ¿no? Y hay una preponderancia a hablar del ordenamiento territorial. En ese sentido, yo lo que advierto, más allá de que estoy abierta a que lleguemos a un acuerdo y tengamos un dictamen, porque me parece que eso urge, pero me parece que de alguna manera el ordenamiento territorial, nosotros tenemos una base muy interesante, ¿no? Porque tenemos
leyes, primero que tenemos el ordenamiento territorial ambiental, lo tenemos por leyes, la 25675, que es la Ley General del Ambiente, claramente lo establece en el artículo 9, en el artículo 10, haciéndose eco del artículo 41, apartado 2 de la Constitución Nacional, pero también tenemos una ley de ordenamiento territorial, que es una producción más social del espacio, ¿no? Que también tiene su basamento, es nueva, tiene su basamento en la Constitución, y bueno, convengamos que en ese sentido es como que hay un trabajo previo tanto de ordenamiento territorial social como de ordenamiento territorial ambiental, y también tenemos ordenamiento territorial en la ley de bosques. Entonces es como que en el proyecto mío digo, no vayamos tanto por el ordenamiento territorial, metámonos a inventariar y a dejar certificado, notificado. Bueno, le dimos plataforma a Escazú, con lo cual también eso vos sabés que no se trata solamente de voluntarismo, ahí va a haber que cumplimentar todo un trabajo en materia de naturaleza, biodiversidad, etcétera, a través de una plataforma de información a la que vamos a tener que ir subiendo todos los insumos que vamos teniendo en el país, ¿no es cierto? O sea que a mí me parece que el inventario es importante. Hablabas recién, Graciela, de las 3 categorías que serían de preservación, de restauración y de manejo sostenible. ¿Se detalla en el proyecto qué actividades estarían permitidas en cada categoría? No, mira, porque hay una parte que nosotros siempre tenemos que considerar en materia de recursos naturales y de cuidado del ambiente, que está vinculada a los estudios que hay. Nosotros a veces que en las leyes que queremos decir mucho, terminamos diciendo cosas incorrectas. A mí me da la impresión de que eso es más parte de lo que deben hacer los técnicos, las personas que están capacitadas para poder hacer ese tipo de definiciones. No, en el proyecto mío no. Perfecto. Y desde que se sanciona la ley hasta que se terminen los inventarios, ¿cómo se van a proteger los humedales? ¿O cómo se protegerían? Bueno, ahí estamos mirando en la parte que estamos trabajando del dictamen propiamente dicho. Esto todavía no lo tenemos resuelto, pero lo estamos charlando, hacer una cláusula penal. Lo que sucede es que, bueno, en materia penal también tenemos el inconveniente de que nosotros tenemos un código penal, esto vendría a ser una suerte de ley especial, entonces hay que incorporarla, tenemos que ver de qué manera, para poder tener una técnica legislativa apropiada, pero yo personalmente no estoy en desacuerdo. Vos sabés que en todo lo que es el derecho penal ambiental, nosotros no tenemos una legislación punitivista, sino más bien reparatoria. Y tenemos algunos inconvenientes que son mucho más serios que la falta de una legislación punitivista, que es la falta de un procedimiento penal para el ambiente. Y cuando hablamos de esto no es un tema menor, porque nosotros tenemos el proceso penal pensado para los delitos de primera generación, o sea, los delitos que se legislaron hace 200 años. Y se le han ido incorporando muy pocas figuras nuevas o novedosas, mejor dicho, para la investigación en el proceso penal. Entonces, este es otro de los requerimientos que tenemos, ya no solo con humedales, sino también con todo lo que tiene que ver con la protección del ambiente. Ver de qué manera nosotros resolvemos, porque en realidad estamos persiguiendo el delito en materia de ambiente con herramientas totalmente obsoletas, siendo que vos hoy contás con muchos medios probatorios que son mucho más satisfactorios para el tipo de delito que se configura cuando es un delito del ambiente, ¿no es cierto? Pero a tu pregunta concreta estamos mirando hacer algo en el derecho penal. El proyecto prevé la creación de un Consejo Consultivo Nacional. ¿Cuáles serían sus funciones?
Mira, fundamentalmente es resolver esta problemática que tenemos con eh, la propiedad de los recursos en manos de las provincias por ser un país federal, eh, porque vos te encontrás en diferentes instancias de diferentes leyes con un montón de problemas. Vos fíjate, por ejemplo, te doy un ejemplo. La ley de bosques. Nosotros tenemos no una coparticipación, sino un fondo de bosques en la ley de bosques. Ahora, lo tenemos atado, lo hemos hecho así en la legislación, lo tenemos atado al cumplimiento de la rendición de cuentas de las provincias. Y la verdad es que las provincias no todas tienen el mismo estatus burocrático en materia de ambiente. Vos te encontrás con provincias que tienen Ministerio de Ambiente, pero te encontrás con provincias que tienen Dirección de Ambiente. Entonces, es muy difícil todo lo que implica la coordinación de las acciones. Esto no te lo encontrás solamente en materia de ambiente, te lo encontrás en todo aquello en donde las provincias, por haber sido las fundadoras de la nación, tienen competencia. Y lo que uno siempre pretende con los consejos es tratar de elaborar un ámbito donde todos estos conflictos se resuelvan. A mí me tocó ser ministro de Trabajo en algún momento. La competencia de los ministerios del área del trabajo está en las provincias, y sin embargo en algún momento se pensó en un Consejo Federal del Trabajo, y te puedo asegurar que es un ámbito de resolución de conflictos muy importante cuando se lo pone en marcha y cuando hay vocación de que el Consejo funcione, porque de alguna manera vos vas coordinando las políticas habida cuenta de que vos sos la autoridad nacional y que hay competencias que son provinciales. Y yo creo que en materia de ambiente es absolutamente imprescindible esa coordinación. Hablando justamente de las provincias, y siendo esta una ley de presupuestos mínimos, en donde el Estado Nacional marca el piso mínimo de protección y luego las provincias regulan y administran sus recursos naturales, ¿ves consenso a nivel federal para que las provincias adhieran? Yo creo que ahí es muy importante lo que haga la sociedad civil, ¿no? Y cómo se vayan resolviendo los temas. A mí me parece, yo fui una propulsora y me alegré muchísimo cuando logramos superar todos los escollos de la última sesión y aprobar Escazú. Porque me parece que el quid de la cuestión es el empoderamiento de los pueblos y en materia de ambiente, y el empoderamiento de los jóvenes, sin duda. Yo lo dije en mi discurso, pero porque lo siento así. Yo creo que la sociedad empoderada en materia de ambiente es fundamental. Y en este sentido me parece que va a llegar el momento en el que nosotros vamos a tener que revisar el tipo de consulta que se le hace a la ciudadanía. Porque vos fíjate que nosotros tenemos el elemento de esa democracia indirecta, que es la consulta a la ciudadanía, pero si nosotros no hacemos el esfuerzo de que sea vinculante el resultado, nos vamos a encontrar que las decisiones políticas van por un lado y los ciudadanos piensan otra cosa. Así que tenemos que avanzar. En materia ambiental hay que seguir avanzando, porque uno se enfrenta a intereses muy poderosos. En relación al presupuesto, el proyecto dice que la partida presupuestaria no podrá ser inferior al 0,5 del presupuesto nacional. Sabiendo lo que pasa con otras leyes de presupuestos mínimos, ¿crees que esto se puede llevar a la práctica? Yo creo que sí, es cuestión de tener prioridades. Yo creo que sí, yo estoy convencida que sí, yo creo que es absolutamente necesario. Nosotros estamos viviendo un momento de la humanidad que nos indica en dónde deben estar puestos los esfuerzos de los pueblos. Y yo no tengo dudas de que el esfuerzo en materia de conservación, preservación de la biodiversidad y del ambiente es absolutamente necesaria. Nosotros vivimos una peste zoonótica, o sea, lo que hacemos en desmedros de los humedales, de los bosques, etcétera, produce los desequilibrios que nos han producido esta peste, entre otras
cientos de cuestiones que nos están indicando de que tenemos que convivir de otra manera con el ambiente. O sea, hay un dato de la realidad que nos está indicando que tenemos que resolver nuestras conductas. Y me parece que hay que jugar a fondo, no nos podemos quedar en que bueno, si no hacen tal cosa, ¿cómo van a hacer tal otra? Es absolutamente necesario. Además, el ambiente es lo que más está ligado a las clases más desposeídas. Si hay una conjunción absoluta, es entre pobreza y ambiente. Y si no, basta mirar en qué ambiente se desarrolla la pobreza. Totalmente. Y bueno, para ir cerrando, por tu experiencia y teniendo en cuenta la historia de la ley de humedales que contabas al principio de la charla, donde hubo varios intentos frustrados por estos conflictos de intereses de sectores como el agroganadero, inmobiliario, minero, forestal, entre otros, en tu opinión, ¿crees que podemos terminar el año con una ley de humedales? Ojalá, nosotros estamos dispuestos a que así sea, un grupo importante de diputados. Y vamos a hacer todo lo posible, nosotros vamos a empujar la ley. Y vamos a tratar de que se entienda que es necesario. O sea, no es posible que tengamos que sufrir la devastación del ambiente para que la dirigencia política se ponga las pilas, como me dicen ahí. Sí, hay que ponerse las pilas, pero no las pilas que desmejoran el ambiente, sino las pilas de una conciencia ambiental distinta. Quienes estamos en la Comisión de Ambiente, más allá de que podamos tener diferencias con respecto a algunas cuestiones o que provenimos de partidos distintos, o lo que quieras, pero me parece que todos en este sentido tenemos un compromiso. Nadie está en la Comisión de Ambientes para obstruir, sino para tratar de que empecemos a cumplimentar aquellas cuestiones que nos están faltando. Creo que nos está faltando la ley de humedales, creo que nos está faltando tener otra mirada en materia de fitosanitario, creo que nos está faltando la ley de educación. Bueno, en estos momentos estamos terminando de firmar y acompañar un proyecto que estaba presentando el presidente del bloque del Frente de Todos en materia de incendios, para que realmente haya una política en materia de incendios que no permita que se suponga que vos podés incendiar y al año siguiente lotear, ¿viste? O sea, me parece que hay una camada joven en la Cámara también. Espero que haya una mentalidad joven. Bueno, Graciela, ya estamos sobre la hora. Para quienes recién se suman, estuvimos hablando con Graciela Camaño, diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por Consenso Federal, que nos contó sobre el proyecto de ley de protección de humedales que ya tiene estado parlamentario. Quedará todo subido a nuestro canal de YouTube, así tal cual salió, y como saben, esta sección es cortita y al pie, así que nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias, Graciela, por estar acá y les mandamos un abrazo grande. Gracias, muy gentil. Hasta luego.